Nosotros. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio de 21 Noticias Domingo Garcilaso, del Departamento de Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional de Danza del IMBA, con quien charlaremos del espectáculo Yo Carmen de la compañía María Pajés. Domingo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. No, buenos días, gracias a ustedes por invitarnos y pues para invitar al público este jueves 6 en el Palacio de Bellas Artes, que tenemos el ciclo de Danza en el Palacio, que este año duró 12 compañías estuvieron presentes y la 13ª es el cierre de nosotros del ciclo con este internacional que es María Pajés con Yo Carmen. Es algo inspirado en la ópera de Carmen de Bizet. Entonces es impresionante. María Pajés nada más un referente, es como lo que hizo en la Bienal de Sevilla, es como ha ganado 10 veces el Oscar en la danza flamenca. Wow. Entonces imagínense la calidad de la mujer, claro, el temperamento, claro, y la pasión y todo esto. Y pues ahora nos presenta Yo Carmen. Bienvenido, Domingo, buen inicio de semana. Bueno, pues, ¿qué veremos en Yo Carmen? ¿Hay bailarines, hay música en vivo? Ajá, mira, tenemos en Yo Carmen, María Pajés presenta a puras mujeres por lo mismo, por el concepto Carmen. Entonces es en las facetas de amor, desamor, felicidad, tristeza, el patriarcado hacia la mujer. Y ella nos lo enmarca en 10 cuadros de flamenco, okay, y salen 6 bailadoras de flamenco bailando 10 cuadros, incluso usa partituras de la ópera Carmen y a la vez música de flamenco, entonces integra todo esto entre música flamenca, las partituras también en flamenco con lo de Carmen, y son puras mujeres bailando y es música en vivo. Tiene 8 músicos. Justo es algo que te iba yo a comentar, si la música estaba en vivo. Es una adaptación, justamente nos lo acabas de decir, de algunas piezas de Bizet, de la ópera original. Así es. ¿Qué tipo de espectáculo puede ver? Si es un tablado, me imagino que será un tablado. ¿Qué tipo de escenario se va a encontrar el espectador? ¿En qué escenario? Fíjate que es muy como, yo siento que el escenario en sí es como muy, bueno, es más bien en iluminación y esto, más bien lo que creo yo es el vestuario. El vestuario, okay, que traen no es el típico de flamenco, que es el de lunares o lo que la clásica española, sino más bien traen vestido más vaporosos, más pues de la mujer actual, pero pues más contemporáneo. Exactamente. Entonces yo creo que es muy interesante ver la propuesta. María Pajés tenía bastante de no venir a México, ya había venido festivales Cervantino y todo, y pues ahora el cierre yo creo que va a ser majestuoso con ella, es de una fuerza increíble, maravillosa. Domingo, con Yo Carmen se busca también romper los estereotipos actuales que hay de la mujer y mostrar otras visiones del presente, del hoy. Así es, y claro, y sobre todo, y que no nada más lo estamos viendo nosotros, bueno, hasta en compañías mexicanas, sino pues ahora sí en todo el mundo, ¿no? El papel de la mujer que juega pues en la vida cotidiana. No, y que cada vez está más presente y que, bueno, pues a muchos nos da mucho placer que así sea, que la mujer se haga más presente, esté cada vez más. Y además lo vemos no solamente hoy con Yo Carmen, a lo largo de las entrevistas que tenemos aquí, hemos visto cada vez el papel más preponderante y más relevante que va tomando la mujer. Domingo, dinos, sí, ¿en dónde se van a presentar? ¿Cuándo se van a presentar? ¿Los costos? ¿Dónde los podemos encontrar? Sí, mira, bueno, se van a presentar en el Palacio de Bellas Artes este jueves 6 de septiembre a las 20 horas, y bueno, los costos van a estar en taquilla o en Ticketmaster. Nuestras páginas son www.danza.gov.mx o www.imba.gov.mx, y bueno, o en las mismas páginas del Palacio, es palaciodebellasartes.gov.mx, y ahí encontrarán toda la información. Ya nos quedan muy pocos boletos porque pues es un boleto, sí, claro, como es un evento internacional, claro, y de flamenco, entonces sí, ahorita ya llevamos más de 3/3 partes vendidos, o ya estamos muy... Domingo, ¿es única presentación? ¿Tienen planeada alguna otra fecha justamente por si alguien se queda fuera de esta fecha puedan acudir próximamente? No es único, es el jueves, el jueves 6 a las 8 de la noche. Desde ya hay que meternos en línea a comprar nuestros boletos. Así es, y ojalá que nos puedan acompañar el público, estaríamos felices de contar con su presencia. Perfecto. Pues Domingo Garcilaso, de Relaciones Públicas, del Departamento de Relaciones Públicas de la Coordinación Nacional de Danza del IMBA, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Estudio 21 Noticias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti.